Imagínense que ustedes un día de estos van a una, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero van a una batalla de gallos, pero no pueden tener ningún tipo de registro de esa batalla de gallos, por más buena que hubiera estado. ¿Por qué? Porque no se puede grabar. Imaginen que no se puede grabar nada, que no existe YouTube, que no hay forma de ver lo que pasó y que no tengo ganas de ver qué pasó en este evento. No puedo verlo porque no está en ningún lado, tendré que haber estado ahí. Imagínense que quizás lo máximo que podría haber visto es alguien que se haya sentado a escribir en vivo lo que estaban diciendo, que muchas veces ni siquiera se entiende lo que dicen, en ese momento, sobre todo cuando el público grita. Imagínense eso, imagínense que el único recurso de registro que tuviéramos para grabar una batalla de gallos sea escribirlo. Se perdería muchísimo ahí, ¿no? Bueno, el Martín Fierro se relaciona un poco con esta idea. ¿Por qué? Porque en esa época había dos tipos de literatura. Estaba la literatura gaucha, por un lado, y la literatura gauchesca, por otro. La literatura gaucha eh, era más bien un género oral y se relacionaba mucho con el freestyle. ¿Por qué? Porque sucedía en lo que se llamaban las pulperías, que eran como bares donde los hombres se iban a emborrachar. No se vendían pulpos, se vendían pulpas, ¿sí? Porque creo que es muy difícil conseguir pulpos en el medio de la pampa. Y aparte de eso, cuando se emborrachaban lo suficiente, había algunos que eran los tipos más vivos con la lengua, digamos, y a veces se ponían a pelear entre ellos con rimas y con altura, ¿no? Yo creo que hay, no sé si habrán visto que hay un video que hay unos que hacen una payada, después se lo voy a pasar, y que hay unos chicos que hacen freestyle y que no son muy buenos haciendo freestyle y los otros los destruyen, como que de alguna manera los humillan, pero bueno, es en realidad no porque un género sea mejor que el otro, sino porque uno era más bueno que el otro haciéndolo. Bueno, pero en aquella época, estamos hablando del año, no sé desde cuándo, pero pongamos el año 1800, siglo XIX, en las pulperías se daban estos eventos que eran las payadas. Que era, ¿qué pasaba? Se emborrachaban y había un tipo que le decía algo al otro y el otro le retrucaba, pero siempre se sostenía una rima e incluso un ritmo, y había un tipo con una guitarra que hacía una especie de armonía, de melodía, que acompañaba eso. Entonces había un ritmo marcado, había una cantidad de versos que uno podía hacer en determinado tiempo, era muy parecido al freestyle. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto de grabar o no grabar? Bueno, porque en esa época menos chance teníamos de tener registro de eso. Y los registros, como era improvisado, los registros escritos también eran medio... era en vano, digamos. Entonces no tenemos ningún tipo de registro de esto que era la literatura gaucha. Ahora, lo que sí tenemos registro es la literatura gauchesca, que en la literatura gauchesca no es que la hace un tipo que vivía en el campo y que iba a las pulperías y que se emborrachaba y que era un laburante de ahí, sino que la hace un tipo de la aristocracia, un tipo que estudió en Europa, un tipo que tiene una casa en Buenos Aires, eh, y que se hace pasar de alguna manera por gaucho, entonces escribe un libro haciendo que habla como un gaucho. Bueno, esto es el Martín Fierro. Martín Fierro es literatura gauchesca porque es un tipo escribiendo como si fuera un gaucho y tratando de demostrar de alguna manera cómo era la vida del gaucho, pero sin él ser gaucho, ¿sí? Partamos de esa premisa de que eso es el Martín Fierro y que es lo que quiere lograr el Martín Fierro, es, como veníamos diciendo, mostrar la identidad del argentino, en este caso partiendo de la idea del gaucho. Bien, lo que vamos a hablar hoy es La Ida del Martín Fierro, es el primer libro, son dos libros, es un libro partido en dos, y habla del gaucho, en este caso Martín Fierro, que era un tipo, un gaucho que vivía en el campo tranquilo, cazando, y que un día vino un criollo, que eran los que estaban forjando toda la cuestión legal de esto de ser independiente de España, le puso un alambrado y le dijo: no, gaucho, de acá te tenés que ir porque esto es mío. Y el gaucho le dijo: pero si yo vivo acá desde tengo mi familia, estoy acá, me asenté hace un montón, ¿por qué me tenés que decir que esto es tuyo? No, porque bueno, ahora, porque no sé qué, bueno, porque te tenés que ir. Entonces, ¿qué pasó? Al gaucho se lo empezó a tratar desde el punto de vista del criollo, como un ladrón, como un vago, como un tipo que no quería colaborar con las ideas de los criollos, que eran los que en ese momento manejaban el Estado. Entonces, ¿qué pasa? En el caso
específico de Martín Fierro. A Martín Fierro lo vienen a buscar y le ofrecen, a cambio de irse, le ofrecen que se vaya a laburar, o sea, a pelear a la frontera, o trabajar para, en este caso, la lucha entre los criollos y los indios. Lo mandaron a la frontera a pelear contra los indios. A él y a muchísimos gauchos más que andaban por ahí. ¿Y qué pasó? Le prometieron 3 cosas. Le dijeron, te vamos a pagar, vas a volver pronto, en menos de un año y medio vas a volver, y le vamos a dar protección a tu familia. Él vivía con su esposa e hijos. Bueno, el gaucho Martín Fierro tuvo que aceptar, porque medio que no le quedaba otra, porque si no aceptaba lo iban a tratar de desertor, y ser desertor, es no hacer caso al llamado del Estado, se cuenta como crimen. Entonces Martín Fierro aceptó. ¿Pero qué pasó? Descubrió que lo engañaron. ¿Por qué? Porque se fue, los criollos no le pagaron. No solo no le pagaron, sino que estuvo más tiempo, muchísimo más tiempo de que le habían prometido, estuvo más de 2 años. Y cuando volvió a su casa estaba destruida y su familia no estaba. Entonces, cuando él descubre el engaño, se da cuenta de que, a ver, yo no puedo estar peleando para estos tipos que me acaban de engañar así. Acabo de perder absolutamente todo por culpa de los criollos. Entonces, ¿qué hace? No se le ocurre otra cosa, creo que no tenía otra chance, que escaparse. Se va porque dice, me parece injusto que yo tenga que, por la idea de unos pocos, yo tenga que perder a toda mi familia. Ellos me engañaron, no me dieron nada, entonces me voy a ir. Y hoy automáticamente se convierte en un desertor. ¿Sí? Este libro funciona de alguna manera como una denuncia contra los criollos, porque los criollos van a aparecer como traicioneros y como mentirosos. Entonces acá tenemos la nueva antinomia, que es la de criollo contra gaucho. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay un detalle muy importante. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos otra antinomia, que era la del criollo contra el indio? Entonces, piensen en este triángulo. El criollo es enemigo del indio. Yo soy gaucho. El criollo es enemigo mío. Y si el criollo es enemigo del indio, yo creo que el indio va a tener algunas características favorables, porque de alguna manera los dos, tanto el indio como los gauchos, tienen el mismo enemigo, que son los criollos. Entonces, ¿qué pasa? Él decide irse a vivir con los indios. Y por eso estamos hablando, en este caso, de que la antinomia se resuelve para ese lado. Porque él cree que los indios tienen ciertas características en común con él. Primero, que su enemigo común es el criollo y que ambos fueron de alguna manera o engañados o mutilados o discriminados por los criollos. Entonces él se va con los indios y por eso se llama la ida del Martín Fierro. Es su ida a vivir con los indios. Piensen en esta idea, ¿no? De que el gaucho el criollo medio que decidió por el gaucho, vino a sacarle las tierras, lo mandó a pelear, lo engañó. Entonces el gaucho empezó a verse de alguna manera como un vago, como un vividor, como alguien que no hace caso a las proyecciones de los criollos y del Estado y del gobierno, qué sé yo. Entonces toda esta vuelta hace que de alguna manera para el gaucho el criollo aparezca como una especie de amenaza. Hay un pequeño detalle que tiene que ver con que para Martín Fierro irse a los indios es volver un poco a las raíces, porque hay una escena muy particular que sucede en una pulpería y tiene que ver con una payada. Bueno, Martín Fierro estaba medio borracho en un barcito en una pulpería y entra un tipo, un negro, estamos hablando de que son palabras que se usan en el libro, si no es que yo me guste usar la palabra negro para referirme a la gente. Con su esposa, y por alguna razón que no entendemos bien, Martín Fierro bardea y le dice, cuando entra la esposa, Martín Fierro grita, va cayendo gente al baile, como diciendo que la esposa era una vaca, ¿no? Va cayendo gente al baile. Entonces obviamente el tipo cuando lo mira le responde y le dice, más vaca será su madre.
Y empieza una pelea, empieza una payada, que es, después voy a ver si la encuentro para que la veamos, aunque sea para que leamos un fragmento. Pero la cuestión es que se ponen re picantes y terminan diciendo, bueno, vamos a arreglar las cosas afuera. ¿Qué pasa? Cuando salen afuera, Martín Fierro lo mata al tipo este. Entonces, Martín Fierro, aparte de ser desertor para el Estado, pasa a ser un asesino. Entonces ahí sí que está rejugado, está jugadísimo. Entonces se tiene que escapar. Ahora, en su viaje de escape, en un momento se encuentra con un grupo de 7-8 policías. Estos policías lo rodean y Martín Fierro, en vez de entregarse, dice, no, mejor muerto que en manos de los criollos. Entonces, ¿qué hace? Pelea contra los 7, como un héroe. Entonces, entre estos 7 había un policía que se llamaba Cruz, de apellido, que cuando ve cómo se defiende Martín Fierro, dice, no voy a permitir que se mate así un valiente, y se pone del lado de Martín Fierro a pelear con él contra los policías. O sea, traiciona a los policías, y los dos, contra el resto de los policías, ganan la pelea. Entonces la historia, la vida del Martín Fierro termina que Cruz y Martín Fierro se van. Es como que de alguna manera vuelven a las raíces, siendo desertores completamente del Estado, traicioneros del Estado, como quieran llamarle. Vuelven y se van a vivir con los indios.